Entonces, hemos estudiado ¿qué libro? El libro de los Salmos. ¿Se acuerdan? Hemos estudiado el libro de los Salmos. En los Salmos encontramos muchas riquezas, como hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, ¿qué riquezas encontramos en los Salmos? ¿Qué podemos encontrar en los Salmos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué podemos encontrar en los Salmos? Enseñanza, instrucción. Ajá. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en los Salmos? ¿Qué más podemos encontrar en los Salmos aparte de enseñanza, instrucción, advertencia? ¿Qué más podemos encontrar en los Salmos? Adoración. Alabanza. Adoración. Adoración, alabanza. ¿Qué más podemos encontrar en los Salmos? Profecías. Se habló mucho de Cristo en los Salmos. De lo que había. Promesas. Promesas, exactamente. Profecías, promesas, alabanza, adoración. ¿Cuántas riquezas hay en los Salmos? Por eso cuando estaba preguntándole al Señor qué estudio, qué preparo, qué llevo, los Salmos. En los Salmos encontramos profecías, encontramos alabanza, encontramos enseñanzas, instrucción. ¿Qué otra cosa me dijeron? Los salmos Promesas. son ¿Perdón? Promesas. A ver, Larisa, dime. que los salmos son muy importantes, porque cuando estás en una situación, depende de la situación y depende del salmo, te ayuda a fortalecerte y te ayuda a alabar a Dios. Muchas diferentes, ¿ves? Que es muy bueno para el andar de la vida de nosotros. Seguro, los salmos te fortalecen en un momento de dificultad. Vas y buscas los salmos y la palabra que tiene del Espíritu, pues te habla y te instruye, te anima, ¿no? Así que Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios por los salmos. Ajá. Gloria a Dios por los salmos. Gloria a Dios por ese libro tan hermoso que nos dejó. Muchos de ellos fueron de quién. ¿Quién los escribió? David. David escribió mucho de los salmos. ¿Se acuerda quién más escribió de los salmos? Moisés escribió uno. ¿Cuál fue? I have it in my notes, pero no me lo sé ahora, Tere. Salmo. David, Salmo, Moisés, Salmo 90 lo escribió Moisés. Salmo 90. Asaf también escribió, los hijos de Coré escribieron. Los hijos de Coré. Muchos escribieron salmos, no solamente David, pero David fue el que más escribió salmos. ¿Se acuerdan cuántos? ¿Cuántos escribió David? 73 salmos creo que fue. Bueno, eso fue la primera clase que di. Pero hoy vamos al Salmo 15. Un salmo de David. Casi los salmos hasta ahora, todo lo que hemos estudiado, han sido de David hasta ahora. Ok, vamos a leerlo. Dice, los que habitarán en el monte santo de Dios, salmo de David. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a ir paso por paso. Lo leo todo como siempre porque me gusta leer el salmo completo, pero vamos a ir paso por paso todo lo que salmista David quiso decir en este salmo. El salmo se titula simplemente Salmo de David. En él David medita sobre el carácter de quién?
¿Sobre quién medita? Cuando escribe sobre quién medita, ¿de carácter de quién? Explica o desarrolla o habla del carácter de quién? Del hombre. Del hombre, exactamente. Del hombre, De carácter del hombre cuando ha recibido, cuando camina en integridad, cuando ha recibido la presencia de Dios. Porque fuera de la presencia de Dios, fuera de haber recibido de Dios, el hombre no puede caminar ni puede cumplir ninguna de las cosas que habla aquí el Salmo de David. No tenemos una ocasión precisa para este salmo. ¿Cuándo fue que fue escrito? ¿Se acuerdan que los otros salmos anteriores casi todos fueron escritos cuando David estaba haciendo qué? ¿Qué estaba pasando con David cuando él escribe todo este salmo que sale de su corazón en angustia? Perseguido. ¿Perseguido por quién? Por Saúl. Por Saúl y por su hijo Absalón. También por su hijo. También. Pero este salmo, parece que este salmo se escribe cuando el arca se trajo, el arca de la propiciación, que estaba en el tabernáculo, se trajo a Jerusalén. Y vayamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Veamos el contorno de este capítulo 6 para que nos demos cuenta que parece ser que David escribe este salmo cuando se trajo el arca de pacto a Jerusalén. Ustedes se acuerdan lo que pasó con el arca, ¿verdad? En Primera de Samuel el arca los filisteos la tenían, hombres que no tenían nada que ver con Dios, y de alguna manera Dios permitió por el castigo. Eso está en Primera de Samuel, capítulo... Primera de Samuel. Sí, esa es el arca de Jerusalén. Pero antes de esto, el arca se la habían robado a los filisteos. Y lo que pasó fue que en el capítulo 4 de Primera de Samuel, lean eso, que está muy interesante. No, estoy hablando ahora de cuando los filisteos cogen el arca. Eso fue en Primera de Samuel, capítulo 4. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los filisteos? Pues Dios le mandó tumores, le mandó enfermedades hasta que soltaron el arca. Pero ya en Segunda de Samuel, capítulo 6, ya vemos que el arca llega a Jerusalén, que era donde tenía que estar. Y dice así, capítulo 6, versículo 12. David trae el arca a Jerusalén. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David, o sea, Jerusalén. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba. Aquí es cuando David danza. Ustedes saben ese corito que dice: David, 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 David danzaba como los corderitos de la mañana. Es aquí cuando David danza. Dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino, o sea, con un traje de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonidos de trompeta. ¿Por qué? Porque en esta arca la presencia de Dios descendía y allí ellos sabían que Dios tenía comunión con ellos. Por eso es que David está bien contento de que esta arca ha sido llevada de casa de Obededón, que estuvo un tiempo allí guardada, a Jerusalén. Y entonces, lo que pasa es que el contorno de cuando se escribe este Salmo 15 es cuando el arca del pacto está siendo traída a Jerusalén. En ese momento en que David, David estuvo muy preocupado por las preguntas formuladas y respondidas en este salmo.
Y la primera pregunta que hace David escribiendo este salmo, después de haber traído el arca a Jerusalén, la primera pregunta de este salmo es: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu santo monte? Estas son dos preguntas que hace David al tener el arca, y entonces dice, bueno, y ahora, ¿quién va a poder habitar en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? Haciendo una proyección para nosotros hoy en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es como decir, Dios mío, ¿quién entrará en el reino de los cielos? ¿Quién se irá a tu presencia cuando muramos aquí o cuando Cristo venga por su iglesia? Es más o menos una similitud de lo que nosotros podemos preguntarnos hoy. Así se preguntaba David en aquel entonces: ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Hoy nosotros nos tenemos que preguntar: ¿nos iremos a tu presencia? ¿Entraremos en el reino de los cielos? ¿Aquel reino prometido? ¿Aquel reino dado a los hombres según por su fe? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Entonces, David aquí dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? Llevándolo y proyectándolo a este tiempo, debemos nosotros de preguntarnos: ¿entraremos en el reino de los cielos? ¿Estaremos nosotros en la presencia de Dios cuando oramos? ¿Estaremos en la presencia de Dios cuando alabamos? ¿Estaremos en la presencia de Dios cuando lo honramos? Esa es la pregunta que todos nos debemos de hacer, así como se preguntó David en aquel entonces. David estaba como diciendo ahí, presentarse como un obrero aprobado. Exacto, presentarse como un obrero aprobado. Que está y eso lo encontré en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, cuando dice: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Exacto, es la misma proyección. David en aquel momento hablaba del tabernáculo del Monte Santo. Nosotros hoy hablamos de presentarnos delante de Dios como obreros, de que no tenemos nada que avergonzarnos. Eso es lo que nosotros debemos de tener presente en nuestras vidas. Ahora dice: habitará en tu tabernáculo. Es la primera pregunta. El tabernáculo de Dios era una gran tienda. No sé si tú pudiste ver lo de Moisés, ¿sabes lo que es el tabernáculo, verdad? El tabernáculo es una tienda de reunión que Dios le dijo a Moisés que construyera. Y durante el éxodo, él construyó este tabernáculo. ¿Y quién podía habitar ahí en ese tabernáculo? Los que estaban designados por Dios, los que tenían comunión con Dios, los que han sido aprobados por Dios. Este tabernáculo sobrevivió por mucho tiempo, por varios siglos, y en la época de David parece haber estado en Gabaón. Vayamos en un lugar que se llama Gabaón. Primera de Crónicas, capítulo 16. Vamos a leer allá. El tabernáculo era un lugar donde el hombre se encontraba con Dios. ¿Se acuerdan? Cada vez que Dios quería hablar con el hombre, con Moisés, con Aarón, descendía el Señor en ese tabernáculo a través de los sacerdotes y de las prácticas de los sacrificios. Cuando se sacrificaban animales allí, la presencia de Dios descendía. El anhelo de David, cuando comienza a escribir este salmo, era que él quería habitar en ese tabernáculo y deseaba que la presencia de Dios siempre estuviera con él. Vamos a leer lo del tabernáculo, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 39 al 40. Este tabernáculo sobrevivió por varios siglos y en la época de David parece haber estado en Gabaón.
Vamos a leerlo aquí. Qué interesante, ¿no? Como cuando yo estaba estudiando esto me di cuenta que el tabernáculo no desapareció, sino que estuvo varios siglos, hasta Primera de Crónica, El tabernáculo existió hasta que se hizo el entonces templo. que Salomón hizo el templo. Exactamente. Y vamos a ver lo que dice Primera de Crónica, versículo 16, de 39 al 40. Dice, asimismo el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes, sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón. Ya vemos aquí que estaba el tabernáculo, que el tabernáculo recorrió siglos hasta llegar a la construcción del templo, que ya cuando se construye el templo, para que la presencia de Dios descendiera, este tabernáculo recorrió con los hebreos. Dice, y estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocausto a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Así que vemos que David disfrutó de este tabernáculo, por eso él en su salmo, la primera pregunta es, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién estará en tu monte santo? Porque él sabía que allí estaba la presencia de Dios. Él sabía que no todos podían llegar a ese lugar, porque no todos vivían una comunión con Dios, sino aquellos que tenían un corazón sincero para Dios y que a través del sacrificio de animales pudieran recibir, limpiarse con la sangre de los animales y poder entrar a la presencia de Dios. David tiene en mente la vida que se vive en la presencia de Dios cuando escribe este salmo. David caminaba una estrecha comunión con Dios porque el corazón, la mente y la vida están todos en sintonía con el corazón, la mente y la vida de Dios. Tú no puedes caminar con Dios ni habitar en su tabernáculo, ni en su monte santo, ni llegar a la presencia de Dios, ni entrar en el reino de los cielos, si tu corazón, tu mente y tu vida no van sintonizado con el corazón, con la mente y con la vida de Dios. Es imposible que Dios se manifieste, que Dios te mantenga en ese privilegio de poder entrar. Es un privilegio de poder entrar delante de la presencia de Dios. Esa es la palabra correcta, privilegio. Es un privilegio. Entonces David sabía que en el monte santo y en el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Así que nosotros hoy no tenemos tabernáculo, no tenemos monte de Dios a donde adorar a Dios, pero tenemos nuestro corazón. Tenemos la presencia de Dios cuando alabamos. Tenemos la presencia de Dios cuando hablamos con Él, cuando oramos. Tenemos la presencia de Dios cuando estamos en comunión, los hermanos, en armonía. Entonces allí es cuando la mente, el corazón y la vida de nosotros interactúan con el corazón, con la mente y con la vida de Dios. Entonces podemos habitar en el Monte Santo. Entonces podemos saber y estar seguros que cuando partamos de esta tierra entraremos en el reino de los cielos. Vamos a estar seguros que cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros vamos a ser levantados, porque estamos en la misma sintonía con el corazón de Dios. Ahora, él hace una segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta que hace David? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál es la segunda pregunta que hace David? ¿Quién morará? No. ¿Cuál es la segunda pregunta que hace David cuando empieza a escribir el Salmo? Amén. ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Ah? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es la segunda. La primera, ¿quién habitará en el tabernáculo? Ya vemos que para poder habitar en el tabernáculo, tu corazón, tu vida, tiene que estar sintonizado con el corazón y la vida de Dios. Si no, no puedes habitar. Ahora, la segunda pregunta es, ¿quién morará en tu monte santo? En cierto sentido, aquí David simplemente usa la técnica hebrea de repetición
para hacer la misma pregunta que en la primera parte del versículo. O sea, hace una repetición para una afirmación de lo que estaba él preguntando. La palabra morará, porque la pregunta es ¿quién morará en tu monte santo? La palabra morará aquí tiene un sentido más permanente que la palabra habitará, como en la línea anterior que hemos leído. Morar es como establecido un lugar para tú estar siempre. Tú puedes habitar en un lugar, pero morar es cuando tú haces una estadía. Cuando tú haces una estadía. Entonces, permanente, una estadía permanente. Es como si David escribiera, ¿quién puede ser recibido como invitado en la tienda de Dios, disfrutando de todas las protecciones de su hospitalidad? ¿Quién vivirá como ciudadano en su monte santo? ¿Quién morará? ¿Quién estará allí? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy, proyectándonos a esta nueva, se dice, esta nueva dispensación de la gracia. No todos, como dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ellos le dirán, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos aquello. Pero dice que si no mora, si no está, no permanece, si no hace la vida de Dios su permanencia en el corazón, no te vistas que no vas. No entrarás en el reino de los cielos. No, cuando cierres los ojos aquí y mueres antes que llegue Cristo por su iglesia, no entrarás porque tú tienes que morar, tú tienes que hacer una estadía permanente en la presencia de Dios. Y eso es lo que quiso decir David cuando dijo, ¿quién morará en tu monte santo? En monte santo, sin embargo, en otro sentido, David hizo una segunda pregunta más intensa. En ese momento, el tabernáculo de Dios estaba en Gabaón, como ya leímos, ¿verdad? Estaba en Gabaón el tabernáculo de Dios, que había salido, lo habían traído de Omibedet con el arca. Ahora, dependiendo de cuándo escribió David este salmo, es muy posible que el arca del pacto estuviera en Jerusalén, como lo leímos ahora en Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 17. E incluso en el Monte Santo de Moriah. ¿Y cuál es el Monte Santo de Moriah, hermano? El Monte Santo de Moriah fue cuando es el monte donde Abraham llevó a Isaac y para cumplir lo que Dios le había mandado hacer. Y allí en ese monte de Moriah, en ese mismo monte se construyó el templo. Así que él sabía que en ese monte se iba a construir el templo de Dios. Por tanto, el templo de Dios, el tabernáculo, el que habían movido 40 años en el desierto y que después de siglos seguían moviéndolo de un lugar para otro, ya iba a tener una morada, un lugar permanente. Y es en el monte de Moriah, donde donde Abraham, Dios le dijo que lo llevara a matarlo y nunca lo mató porque vino la provisión. En ese monte fue donde se construyó el templo. Vayamos a 2 de Samuel. ¿Me están entendiendo? Amén. Tabernáculo, Dios habita. Morada, ¿qué es morada? Cuando dice, ¿quién morará en su monte santo? ¿Qué quiso decir David ahí? La morada del Espíritu Santo, ¿no? No. Que la presencia del Espíritu Santo habita dentro. La morada es vivir en la presencia de Dios permanentemente. permanente. Ya iba a morar en un lugar estable. Ya no iba a estar moviéndose de un lugar para otro, como el tabernáculo, que lo movían. No sé si te acuerdas del episodio de Moisés, que cada vez que la nube se iba, ellos tenían que mover todo el tabernáculo. Ya no iba a ser movido, sino ya iba a tener una morada establecido en un lugar, y fue en el monte de Moriah. El monte de Moriah es el monte que Dios mandó a Abraham que fuera al monte a matar a su hijo Isaac. No lo mató, no lo llegó a matar. Y allí mismo fue donde Dios mandó construir el templo, o sea, morada permanente de Dios.
Ya no tenían que recorrer para mover el tabernáculo, iba a ser permanente. Perdón. Entonces nosotros aquí lo que significa es que cuando venga el Señor, que el raque que nos lleve para allá, eso es lo que significa la morada. Morada en el reino de los cielos. Y morada, ya. el Espíritu Santo mora en ti. Hace estadía permanente. No es que viene y se va, sino es que mora en ti. Eso es lo que quiere decir, llevándolo a esta época. Ahora vamos a leer Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21. ¿Eh? Segunda de Samuel, perdón, primero. Segunda de Samuel, perdón. 24. De 18 a 21. Vamos a leer aquí, donde Dios le dijo a David que construyera el templo, o sea, que hiciera morada permanente para su presencia. Segunda de Samuel 24, de 18 a 21, dice: Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Ebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad. Gad era un profeta, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová. O sea, él quería comprarle un pedazo de tierra para hacer la morada de Dios allí. Y Araúna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y trillos y yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey. Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificio y holocausto y ofrenda de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga de Israel. Había una plaga en Israel de peste. Tienen que leer, o sea, no voy a leerlo todo, pero pueden leer. David censa al pueblo. Hay algo que Dios castiga a David por hacerlo, pero después dijo David: aquí voy a construir el tabernáculo. Ahí hay una profundidad tan grande cuando David, que este hombre de buen corazón, no, está bien, este hombre de buen corazón le ofrece todo a David, se le entrega todo, cógelo para el Señor, para Dios. Y David dice una palabra que es bien profunda, dice que no le daré nada yo a Jehová que no me cueste. Que no me cueste. Esto es muy profundo porque muchas veces nosotros solo venimos como si Dios fuera un amuleto a pedir, pero no somos capaces de sacrificar ni un poquito para el Señor. Somos tan egoístas, y es triste, ¿no? Hablar de esta manera, que no queremos pasar trabajo, no queremos orar, no queremos suplicar, no queremos hacer nada por la obra de Dios. Nos cuesta trabajo. Es más, le damos a Dios de lo que nos sobra. Pero David aquí da una gran enseñanza a Araúna cuando le está diciendo: no me regales nada, yo no quiero nada regalado, porque todo lo que yo doy para el Señor, me tiene que costar. Y nos cuesta a veces dejar la mala vida, nos cuesta a veces dejar el mal andar, las viejas amistades,
No, a veces tenemos gente que son bellísimas, bellas personas en el mundo, pero estas personas no aman a Dios. Y estas personas no aman a Dios y estas personas son aborrecidas por Dios. Entonces, a veces nos justificamos para andar con estas personas y decir, no, pero yo le predico y yo le hablo. Si le hablaste una vez, le hablaste dos veces y no escuchó, esa persona no tiene interés de seguir escuchando, no tiene interés de Dios, hace rechazo en su corazón de Dios. No tiene nada que ver contigo esa persona. Es triste. Ya nos queda orar por la persona, ¿no? Pero no seguir, no continuar a andar con las personas. Por eso es que muchas veces somos arrastrados hacia el mundo, porque pensamos que podemos ayudar y lo hacemos de buen corazón. Pero todo tiene un precio en la vida y David no quería nada fácil. David quería pagar el holocausto que Dios le había mandado a hacer. Amén. Sigue, mi hermano. Sí, porque ya está predicando el pastor. No, ¿Se dan cuenta? No, es que cada palabra del Señor es una laguna, una enseñanza para nuestra vida diaria. Compartimos con gente que no tiene nada que ver con Dios y son muy buenas personas, son muy amables y nos quieren mucho, pero no son de Dios, son enemigos de Dios. Pero no solamente eso, el sacrificio a Dios, por eso es que en Romanos capítulo 12 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, acepto y agradable a Dios, porque esto es vuestro culto ocasional. O sea, nosotros tenemos que meditar cómo presentar nuestros cuerpos en obediencia a Dios y nuestra mente y todos nuestros actos, nuestras palabras. Entonces, cuando esto sucede, no estamos en el monte Moriah, donde se construyó el templo, pero estamos en la presencia de Dios. Lo que a veces se nos olvida a nosotros es que Dios mora dentro de nosotros. Dios ha establecido morada dentro de nosotros. Y Dios todo lo ve, todo lo escucha, Dios todo lo sabe. Dios no se le esconde nada, sabe nuestros pensamientos, aún nuestra palabra antes que salga de nuestra boca, ya Dios la conoce. Entonces tenemos que tener conciencia de que quién entrará en su monte santo o quién habitará en su monte santo y quién habitará en el tabernáculo y quién morará en su monte santo. Llevándolo a este tiempo, sin ningún tipo de tabernáculo, sin ningún tipo de templo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros si hemos creído de verdad. Bueno, continuamos porque falta todavía un poco. Dice, voy a continuar, dice, dado que el tabernáculo no estaba en el monte santo de Dios en el tiempo de David, aunque el arca del pacto sí lo estaba, David tiene dos lugares diferentes pero similares en mente, el tabernáculo y el monte. Él sabía que de alguna manera su hijo iba a construir el tabernáculo en el monte Moriah. Por eso él dice, ¿quién morará en tu monte santo? Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 21. Versículo 28. Ok. 21, 28. Dice, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Esto fue cuando David censa al pueblo que Dios lo castigó. Porque Dios le dijo que no censara al pueblo, que no tenía necesidad de saber cuántos soldados él tenía, porque dice que él era el que ganaba las batallas. Que él no tenía que contar los soldados, ni saber cuánta provisión él tenía, si era Dios el que iba delante de él. Por eso Dios lo castiga. Entonces vayamos ahora al 28. Esto, perdona, es muy importante aclararle esto que Teresa acaba de decir, y es que uno de los problemas más grandes que estamos pasando hoy en día nosotros es que queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, por nuestro conocimiento y por nuestra sabiduría, y dejamos de depender de Dios. Y esto fue lo que le pasó a David. David había ganado todas las batallas, pero no por la fuerza que tuviera el ejército que él tenía, sino porque Dios
era el que iba en la batalla. Amén. Entonces, parece que se enorgulleció un poco, como muchas personas al conocer 3 o 4 versículos bíblicos se enorgullecen y creen que ya se la saben todas. Y esto es lo mismo que nos pasa a los seres humanos. Y David peca porque fue hasta advertido, como muchas veces nosotros somos advertidos y no queremos escuchar. Pero David fue advertido por el Señor y el Señor le dijo que a través del profeta de que no lo hiciera, pero él insistió en hacerlo. Ahí ves la condición humana de sana del hombre. Y esto es un ejemplo de cuando nos dan un consejo humano, pero cuando ponemos el consejo humano frente a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el consejo humano que nos dieron no es lo que Dios dice en su palabra. Amén. Entonces vayamos ahora a ver cómo es que dice David que su hijo le iba a construir morada permanente a Dios en el templo y lo que se construyó en el monte Moriah o el monte de Sión también. Se conoce como monte de Sión, como monte de Moriah. Hoy se encuentra en ese monte, en Jerusalén, la mezquita, una mezquita musulmana. Pero eso Dios lo va a destruir. Entonces dice, estamos en el 22:5. Dice, y dijo David, Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo el preparativo en gran abundancia. Entonces ya David sabía que él no le iba a preparar casa. Dios se lo dijo, tú no me vas a preparar mi morada permanente, pero tu hijo es el que la va a construir. Y efectivamente, Salomón construyó el templo, la morada, ya no era el tabernáculo, ya era la morada. Entonces, ahí es como vemos la diferencia entre tabernáculo. El tabernáculo era cuando los hebreos caminaban y llevaban el tabernáculo hasta unos cuantos siglos después, llevaban la presencia de Dios en el tabernáculo, pero ya cuando David, Dios establece de que se construya la morada permanente. Por eso, David en este salmo, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hay un solo monte santo. La Biblia lo llama Sión o monte de Moriah, según las escrituras, y está situado en la tierra de Israel. Físicamente, espiritualmente, nosotros tenemos un monte de Sión preparado para nosotros. La nueva Jerusalén, la que descenderá del cielo. El salmista está describiendo también lo que entrará en el reino de Cristo y se establecerá en la tierra. Ahora después, en el versículo 2 en adelante, viene la lista y las características de aquellos que son aprobados por Dios para morar en este monte santo. Y es el siguiente. El salmista da 8 características que describen a una persona íntegra y justa. Esto es lo que Dios les pide a los que deseen tener acceso a su presencia. Si tú no vives en una vida íntegra y en una vida justa, tú no tienes derecho a entrar en la presencia de Dios, aun cuando el Espíritu more dentro de ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu se contricta, se entristece y no se va de ti, pero se apaga, a tal modo que puedes apagarlo para siempre. Por eso es que nuestra vida, aunque estas características las dijo David aquí, nuestra vida debe ser llevada o vivida en las mismas características, y son 8. Nosotros ahora solamente para tener acceso a la presencia de Dios es a través del sacrificio de Cristo y del nuevo nacimiento. Es así, de esa manera, que nosotros podemos tener estas mismas características que habla David en el Salmo 15, de aquel que mora
en la presencia de Dios. Es cierto, en cierto sentido, David habla desde la perspectiva del Antiguo Testamento, aunque el Antiguo Pacto daba un lugar importante al sacrificio y a la expiación por medio de la sangre. Nosotros hoy tenemos esta misma perspectiva. Si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo en la cruz y haber sido lavados por la sangre de Cristo, a nosotros creer, no pudiéramos practicar estas 8 características que Dios nos ha dejado en este salmo. El ser desobediente, o al ser desobediente, el Espíritu Santo se entristece, por tanto, no nos dicta, se apaga prácticamente, y nosotros no podemos salir de este estado de desobediencia. Por eso es necesario la morada de Dios, estar bien consciente que Dios mora dentro de nosotros, que Dios mora dentro de nosotros y que nosotros no queremos desagradar a Dios. Perdón, el nuevo pacto nos da una base diferente para la bendición y la relación con Dios. La obra terminada de Jesucristo en la cruz bajo el nuevo pacto es a través de la fe. Y esto es lo que nos lleva a desempeñar una bendición. ¿Por qué? Porque ustedes creen que en el nuevo pacto es a través de la fe. ¿Alguien me puede decir? Para poder vivir estas 8 características que habla el salmista en el Salmo 15. ¿Cómo se hace posible eso? ¿Cómo es que en este nuevo pacto que nosotros estamos viviendo se hace posible que se manifieste en nosotros una vida justa, como habla aquí el Salmo 15? ¿Cuál es la única manera que nosotros podemos practicar esto? Porque el Espíritu Santo reside en nosotros, es el que nos lleva a vivir una vida en santidad y a reunir todas esas características. Y a practicar todas estas características. ¿Lo podemos hacer por nuestra fuerza? No, podemos por un tiempo, pero luego vamos a fallar. No lo podemos hacer solos. No, es que nunca, creo que nunca, ni por un tiempo, nunca podemos. Estamos en la congregación, vamos a poder. No, tenemos que tener una vida junta, moral con el Espíritu Santo. Pero nosotros podemos practicar y llevar estas características si verdaderamente Cristo mora en nosotros. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue, y la fe que nosotros tenemos, es la que nos lleva a nosotros a practicar estas 8 características que vamos a hablar ahora, habladas también por David en el Salmo 15. Sin embargo, voy a leer algo aquí. La fe es la base para nosotros recibir esa bendición. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no es verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, el principio de David también es exacto bajo el nuevo pacto. En este sentido, les voy a explicar. O sea, el principio que habló David de estos 8 características del hombre justo, del hombre agraciado delante de Dios, del hombre practicante de las bonanzas que Dios nos da a nosotros. En el antiguo pacto, en el nuevo pacto, se refleja de lo siguiente: la conducta de la vida es un reflejo de su comunión con Dios, porque dice que nosotros llevaremos frutos de justicia. Cuando nosotros practicamos o mora en nosotros Dios y nosotros practicamos lo que el Señor nos da a través de su Espíritu, entonces llevamos fruto de justicia. Como escribió Juan, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1:6. Así que si tenemos comunión con Él, no podemos andar ni en mentira, ni andar en tiniebla, ni no practicar la verdad. La verdad se va a practicar cuando tenemos comunión con Él, que mora dentro de nosotros. Cuando no rechazamos su instrucción. El Espíritu, ¿qué es lo que hace el Espíritu que mora en nosotros? Nos lleva a ¿qué? A toda verdad. No te oigo, Larissa.
el espíritu es el que nos hace de la convención, ¿ves? De lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Entiendes? Cuando estamos en agrado al Señor, sabemos que todas las cosas que no son para bien, es la vida normal, que no esto, no aquello, es por bien, porque entonces cuando no lo practicas, eres agrado a Dios, porque no hace las cosas, te guía por su manual de vida que nos venimos. Cuando lo Exactamente. hacemos todo, estamos Exacto. en obediencia. Si nos salimos del manual, ya estamos haciendo lo que hace el Porque nos mundo. da Y la ahí gana. Amén. Amén. Entonces, por eso, primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que podríamos decir que bajo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, un caminar recto era una condición previa para la comunión con Dios que tenemos nosotros ahora. Bajo el Nuevo Pacto, un caminar recto es el resultado de la comunión de Dios fundada en ¿qué? ¿Cómo es que tú puedes? ¿En qué? ¿Fundada en qué, Yaeli? En la fe. En la fe. Fundada en la fe. Si no hay una fe verdadera, nosotros no podemos desarrollar estas 8 características de las cuales habló David en el Salmo 15. Ahora. Dice Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Exactamente, porque hemos creído en el sacrificio de Cristo. Sacrificio de Cristo, fe, nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento, comunión con Dios. Comunión con Dios, resultado, obra de justicia. Nosotros, la comunión que tenemos con Dios produce en nosotros el fruto del Espíritu, las obras de justicia. Vuelvo a repetir, sacrificio de Cristo. Cuando Cristo se hizo el sacrificio de la cruz, por fe nosotros entramos en esta comunión. Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros. Nuevo nacimiento, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, produce en nosotros fruto del Espíritu. Produce en nosotros obra de justicia. Y estas son las 8 características que quiero leer que habló David en el Salmo 15. Dice, hablar con la verdad, como dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La honestidad de corazón refleja un compromiso con la verdad. 2, el que no calumnia con su lengua, no calumniar, no andar en pleito, ni buscar desprestigiar a otras personas inventándole falsos testimonios para dañar su reputación. 3, perdón, ni hacer mal a su prójimo, no hacer mal al prójimo. Las personas que se encuentran a su lado reciben bondad y no maldad. Sus acciones ayudan a las personas a su alrededor. Esto es obra de justicia, esto es fruto de justicia. 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. No acepta información que desacredite a otros. Es una persona en la que se puede confiar y en la que los chismosos no encuentran un cómplice. Estamos hablando más, ¿cómo se llama? Práctico. Ok, el otro. El 5, no aprueba el estilo de vida de aquellos que se apartan de Dios. Cuando dice aquí, pero honra a los que temen a Jehová. Nosotros honramos a los que temen a Jehová. Nosotros aprobamos a los que están cerca de Jehová. Y no aprobamos el estilo de vida de aquellos que se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque no desean agradar a Dios, no desean agradar a su Salvador. Por tanto, aquí cuando dice, pero honra a los que temen a Jehová, nosotros honramos también a aquellos que honran a Jehová. 6, mantiene su promesa a pesar del daño que le puede ocasionar cuando dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Mantiene su promesa a pesar del daño que le puedan ocasionar. Es una persona de honor
y en la que se puede confiar. Ese es el 6. El 7. Aquí el 7 dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. No es un usurero, busca ayudar a los demás y no saca provecho de sus necesidades. La ley le prohibía a los israelitas abusar económicamente de sus hermanos. Nosotros ahora igual, no podemos abusar de nuestros hermanos, ni hacer usura, ni hacer ni ganancia deshonesta de sus hermanos. El 8 dice, el que hace ni contra el inocente admitió cohecho. El justo, el que el Espíritu de Dios mora en él, no pervierte la justicia, busca hacer lo correcto y proteger a los inocentes, a pesar de recibir a lo mejor hasta prisiones. Esas son las características que habló David. Lo voy a leer ahora según el Salmo 15. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, este es el que morará en el monte santo. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y en su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace todas estas cosas no resbalará jamás. En nuestra cultura contemporánea, con frecuencia se cumple lo opuesto. Es decir, las personas no honran a las personas no son fieles, las personas no son rectas, las personas no honran a Dios. En realidad, lo que David estaba diciendo aquí era exactamente lo que dijo el apóstol Santiago en su epístola. Vamos a Santiago capítulo 2. ¿Tengo la verdad? Santiago capítulo 2, versículo 18. ¿Qué dice Santiago 2:18? ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene Santiago 2, capítulo 18? El pastor lo tiene, léalo, pastor. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras. O sea que la fe, nosotros mostramos la fe por las obras que hacemos a favor de Dios. Cuando nosotros tenemos fe, nuestra vida produce obras. La fe que muestra un cristiano es su andar diario. Exacto. El cristiano no tiene que mostrarse para que la gente, para ser reconocido, sino el cristiano vive por fe y lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Porque dice en Primera de Juan, capítulo 3, que el Espíritu de Dios, verso 24, que el Espíritu de Dios mora en él. Es increíble cómo hacemos las cosas y nosotros disfrutamos. El que tiene el Espíritu de Dios disfruta hacer la buena obra. Se goza con ayudar a los demás. Se goza con servir. Se goza sin necesidad ni con el interés de ser reconocido, sino que por nuestra fe, por nuestras obras, podemos glorificar a Dios. Es una manera de glorificar a Dios. El individuo que no tiene paz, que no tiene a Dios, no vive en luz, vive en tiniebla. Y como vive en tiniebla, vive una vida que siempre está en guerra, hasta con él mismo. Hay gente que tiene guerra con ellos mismos. No están contentos ni con lo que ellos hacen. Mas el que vive en esa paz del Señor, tiene mantequilla. Todo le rebala. Amén. Mira, quería, dame, si lo encuentro, la sabe repetir. La sabe repetir. Sí. Ok, seguimos. Entonces, el Salmo 15 es un salmo que nos explica las características, ¿no?,
de una persona justa en el Antiguo Testamento y de una persona justa en el Nuevo Testamento. La fe produce obra. La fe en Cristo produce todas estas cosas que hay aquí. Produce que andes en integridad y en justicia. Produce que hables verdad en su corazón. Produce que no calumnies con tu lengua. Produce no hacer mal al prójimo. Produce no admitir cohecho, o sea, intrigas. Produce que honres a los que honran a Jehová. Produce que no jures con engaño. Produce que tu dinero tu dinero no lo uses por usura, o sea, por explotación. Dice que hace todas estas cosas no resbalará jamás. Ahora, la pregunta formulada al principio del Salmo, vayamos al principio, ¿Quién morará? que era, ¿quién va a estar ante la presencia de Dios? ¿Quién habitará en su tabernáculo? ¿Y quién morará en su santo nombre, en su santo monte? ¿Quiénes serán ahora en el nuevo pacto? En aquel pacto, aquellos que tenían acceso a la presencia de Dios, por tanto, ellos recibían de Dios y un corazón sincero, por supuesto, como dije, corazón sincero, una vida recta y una comunión con Dios. Ahora, en este nuevo pacto, ¿cómo es que, vuelvo a preguntar, la gran pregunta formulada al principio de Salmo, ¿quién va a estar ante la presencia de Dios? Llevándolo ahora a este nuevo pacto, al tiempo de la gracia. ¿Quién ustedes creen que estén delante de la presencia de Dios? Tiene que haber dos cosas fundamentales. Rectitud de corazón. La fe y el nuevo nacimiento. La fe y el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento por fe produce, arrepentimiento por el sacrificio de Cristo en la cruz, que nos confronta que somos pecadores. Eso produce la fe produce el nuevo nacimiento produce una vida justa. Así que es fe y justicia. Una vida de justicia y una vida de fe en Dios. El primero escalón. Exacto. Hay cristianos que hablan mucho sobre la venida del Señor, sin embargo, no apreciamos muchos cambios en la vida de las personas que dicen que están esperando al Señor. Unos dicen, Cristo viene, pero Si viene está embarcado. ¿dónde están tus frutos de justicia? ¿Dónde están las características que deben producir la fe? La fe produce características como habla el Salmo 15. Ahora, lo último del Salmo 15 dice, Perdona, porque hiciste una pregunta, ¿quién morará? sí, Yo ya la había encontrado en Primera de Juan capítulo 3, verso 24, cuando dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. ¿quién? Y esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que mora en y nos ha nosotros. dado. Claro, Él mora en nosotros. Que él nos ha dado. Vuelve a leerlo. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, verso 24. Es muy importante. Y esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Que mora en nosotros. Amén. Nos ha dado El que el tiene el Espíritu. Espíritu de Dios guarda sus mandamientos. El que tiene el Espíritu de Dios produce el fruto de justicia. El que tiene el Espíritu de Dios no habla más de su prójimo. El que tiene el Espíritu de Dios anda en integridad. El que tiene el Espíritu de Dios habla verdad en su corazón. El que tiene el Espíritu de Dios no hace usura con su dinero. El que tiene el Espíritu de Dios no engaña. El que tiene el Espíritu de Dios teme a Dios y honra a Dios. Entonces, el último fragmento del... Ajá, Y uno más, ajá. que está ahí mismo en Primera de Juan capítulo 2, verso 14, que dice que el que tiene el Espíritu de Dios ha pasado de muerte a A vida. Dice, Amén. y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Amén. Sí, porque si tú amas a los hermanos, se practica lo que dice aquí en el Salmo, que dice, pero honra a los que temen a Jehová. O sea,
Cuando nosotros amamos a los hermanos, estamos honrando a los que temen a Jehová. Estamos honrando a los que temen a Jehová. Ahora hay un último statement aquí en el Salmo 15 que dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, el que practica todas estas cosas que habla el Salmo 15, que nosotros lo podemos practicar también en esta nueva dispensación, el tiempo de la gracia, porque como leyó el pastor en Primera de Juan capítulo 4, dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. 3:24. 3:24, y por tanto el Espíritu de Dios mora en él. En él. Y eso producirá todo lo que habla el salmista en el Salmo 15. Amarás a tu prójimo, hablarás verdad en tu corazón, tus ojos no se proyectarán para lo vil y lo menospreciado, amarás a tu hermano, tendrás integridad y justicia en tu vida y no calumniarás con tu lengua. Todo esto lo vas a practicar. Entonces, el que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, el que practica todo esto, dijo David, no resbalará jamás. Aquí dice David, el que hace estas cosas, David tiene en mente el sistema basado en el desempeño del Antiguo Testamento. El que ha agradado a Dios con este tipo de características va a esperar la bendición de Dios, por supuesto. Ahora, nosotros en el nuevo pacto tenemos la promesa de la estabilidad y la seguridad que es dada a aquellos que permanecen en la fe. Hay que permanecer en la fe. No puede ser que tú creas hoy y mañana no. Tienes que permanecer en la fe. Esa fe es evidente a través de la vida en obediencia, de los frutos del Espíritu que tú produzcas, de los frutos de justicia. Entonces, si tú permaneces en la fe, tú jamás vas a resbalar. Jamás vas a resbalar porque tu fe está basada en el sacrificio de Cristo. Por fe lo creíste, en el nuevo nacimiento. Después del nuevo nacimiento viene la convicción, viene la comunión, viene que Dios, el Espíritu Santo, mora en ti. Y como dije al principio, lo voy a volver a leer. Sí, está muy interesante porque pasa de vida, de muerte a vida. Claro. Como dice en Primera de Juan capítulo 2, verso 14. Dice, el que vive en la presencia de Dios, que camina en una estrecha comunión con Dios, su corazón, su mente y su vida están en sintonía. O sea, están conectados con el corazón, la mente y la vida de Dios. Amén. Así que es imposible que los que caminen con Dios a través de la fe, su corazón y su mente estén desintonizados del corazón y de la mente de Dios. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque ¿quién morará en el tabernáculo? ¿Y quién habitará en el tabernáculo? ¿Y quién morará en su monte santo? El primer otro verso bíblico, Sí. Primera de Juan capítulo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Quiere decir que esta comunión nos favorece constantemente a nosotros. Constantemente. Porque hemos nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo significa que hemos pasado de muerte a luz, a vida. Y al pasar a la vida, estamos en la luz. Y si estamos en la luz, como Él anda en luz, entonces dice que su sangre nos puede limpiar de pecado. Si andamos en tinieblas, Él no nos puede limpiar de pecado. No. Pero si andamos en la luz, que es lo que la clase que diste, que es la renovación de la mente. Exacto. Él comienza a renovar nuestra mente. Como le decía a los muchachos yo en el centro, cuando el ejemplo de más simple que puede entender una persona de qué es lo que hace el Espíritu Santo es cuando a usted le rentan un cuarto, una habitación, y usted llega y el que estaba anteriormente ahí lo ha dejado todo abandonado, todo regado, todo sucio, todo mal puesto. Entonces usted comienza a quitar todo y a limpiar todo el cuarto. Y todos los días, el domingo también, bueno, lo repito otra vez por tercera vez. Y entonces ahora es lo mismo, ese es el mismo trabajo del Espíritu Santo cuando pasamos de muerte a luz.
a vida, perdón. Él viene con su luz, nos limpia a través de la sangre de Jesús, de todo pecado, de toda contaminación. Pero para eso hay que andar en luz. Amén. Amén. Ahora va la parte que a mí me gusta, las preguntas. A ver quién entendió. Sí, porque hay que, si nosotros hablamos, no ponemos nada aquí, es como si estuviéramos hablando al aire. Se nos fue Larisa. Se fue la luz. En Santo Domingo también se va la luz, caballero. Así que Estamos aquí, pero Sin luz, yo sé. Ah, pero si no se Ok, ve bien. la primera pregunta, ¿cuál es la pregunta inicial de este salmo? ¿Lo verán ahí? ¿Quién habitará? Podrá En el habitar tabernáculo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? estamos en el Salmo 15. Salmo 15. Estamos hablando sobre De Salmo el 15. Salmo 15. ¿Qué describe este salmo? ¿Alguien puede decirme? Las características. tienes que tener para A ver, espérate, a ver, háblalo ahí. Las características las 8 características que debemos de tener para de un hombre justo. de un hombre para ser justo. Exactamente. Para poder habitar en su monte santo. O sea, nosotros no estamos en el monte santo. Nosotros vamos a habitar en el reino de los cielos. Trasladándolo acá a la época de nosotros, de la dispensación de la gracia. Yo Ok. iba a hacer la pregunta y Jaylee se desapareció. Jamie se fue. Yo sé, dale. Toma. Una persona íntegra y justa bajo el también. nuevo pacto es dado solamente por el sacrificio de Cristo. ¿Y qué más? Fe, Por fe el nuevo nacimiento. y el nuevo nacimiento. ¿Cuántas características produce este caminar por fe según el Salmo 15? 8. No, yo quiero ir del lado allá a lo que tuvieron en la clase. ¿Cuántas características produce este caminar en fe según el Salmo 15? 8 características. 8 características. ¿Me pueden mencionar algunas? Sí, que no hace usura y que no acepta cohecho o soborno contra el hermano. ¿Y qué más? Otra característica. Es recto. Caminar en rectitud. Ajá, Para el prójimo. ajá. Muy bien. ¿Qué más? Otra característica, hermano. Veracidad. ¿Eh? Veracidad. Verdad. Caminar en obediencia. Habla verdad en su corazón. Otra característica. Habla en el Salmo 15. Ahí lo dice. Obediencia. ¿Eh? Yeli, dime. Obediencia. La justicia. No calumnia. No calumnia. Exacto. Ok. ¿Quién escribió este salmo? David. David. ¿Qué tiene David en mente cuando menciona el tabernáculo? ¿Eh? La presencia misma de Dios. La presencia de Dios. Exactamente. La presencia de Dios. Está afilado. Cuando David Sí, que- menciona el tabernáculo, está pensando en la presencia de Dios. Ok. ¿Por qué menciona David 2 lugares, el tabernáculo y el monte santo? El monte santo no fue el templo, A ver, ¿por qué? porque en el En el tabernáculo, ¿qué pasaba con el tabernáculo? ¿Por qué menciona tabernáculo y monte santo? Están en lugares diferentes. sí, el tabernáculo se mueve, pero el monte santo va a ser el templo donde va a Morada. estar la presencia, Morada, exacto, donde va a habitar Dios. la Exacto. permanencia de La permanencia del Señor. ¿Por qué? Porque el tabernáculo estuvo con los hebreos en todo el desierto y después siglos pasaron y siguió el tabernáculo hasta que se hizo en el monte santo, en el monte de Sión, en el monte de Moriah. Ahí se estableció la morada permanente de Dios cuando se construyó, el templo, perdón. ¿Y qué connotación histórica tiene ese monte? donde Abraham Iba a iba sacrificar a Isaac. Isaac. En el monte Moriah, el monte de Sión, el monte santo, fue donde Abraham llevó a su hijo Isaac al sacrificio.
Ok, Fue el monte donde se apareció el ángel a David para cuando censo al pueblo. también. Donde David Eso está hizo sacrificio. en segunda de Crónicas, capítulo 22, creo. Ok, la otra pregunta. La gran pregunta de David al principio del Salmo, ¿quién va a estar ante la presencia de Dios? Tiene dos respuestas. ¿Cuáles son? Los que estén enteramente santificados. ¿Eh? Los que estén enteramente santificados en una entera relación con el prójimo y con el Señor. Los que mantengan las características, los que caminen por fe, Los los que que estén en la comunión Con Dios. Ujú, exacto. Exacto. Ok, la parte final del Salmo, David menciona que él hace todas estas cosas y el que hace todas estas cosas no rebalará jamás. Llegó la luz. Mencione desde la perspectiva del antiguo pacto cómo se puede lograr y mencione de la perspectiva mencione desde la perspectiva del antiguo pacto cómo se puede lograr no resbalar jamás y mencione desde la perspectiva del nuevo pacto cómo se puede lograr no resbalar jamás. Cuando dice David aquí, al final, el que hace todas estas cosas no resbalará jamás, pero hay dos perspectivas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto era como Cumpliendo la ley. el tabernáculo, el sacrificio de no podían cumplir la ley. Había que quemar el holocausto. el holocausto y en el Nuevo Testamento por Cristo. No resbalará jamás. Dice que el que sigue todas estas cosas no resbalará jamás. Era morando en el monte santo y habitando en el tabernáculo, produciría la vida justa que Dios estaba buscando en los hombres en el Antiguo Testamento. Hubieron muchos hombres llenos de la justicia de Dios, aún sin haber venido Cristo. ¿Por qué? Porque habitaban en el tabernáculo y moraban en el monte santo. A través de La ley de Jehová estaba siempre delante de ellos, la ley de Jehová estaba delante de ellos siempre. Siempre. Y se hacían sacrificios para poder limpiar de pecado una vez al año. Y durante el año, todos los días había un sacrificio. Y entonces de esa manera producía en ellos justicia, la justicia de Dios. De esa manera podían ellos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, de la perspectiva del nuevo pacto, ¿cómo se puede lograr no resbalar jamás? Aceptando. Sí, ya después que acepta a Cristo. Estando en la roca de Jesús. Estando en Jesús. Con la sangre de Jesús. Ya aceptando a Cristo, ya siendo ya por fe, por Una estrecha fe, comunión. por Asentados fe, en la fe. por fe, porque la fe es la que nos mantiene a nosotros caminando en justicia, produciendo arrepentimiento, produciendo fruto de justicia, produciendo frutos del Espíritu, por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros mantenemos una fe perenne, una fe constante, una comunión con Dios, como leí ahorita, lo vuelvo a leer. El que vive en la presencia de Dios, que camina en estrecha comunión con Dios, porque el corazón, la mente y la vida están todos en sintonía con el corazón, la mente y la vida de Dios. Entonces, no resbalaremos jamás. Dios lo dice. Pero el que se desvía, el que busca otros atajos, otros caminos, entonces sí puede resbalar y su fe puede menguar. Por eso Deuteronomio capítulo 6, verso 5 dice que amarás a tu Dios Con todo tu corazón. con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo. No, ese no, ya es en el Nuevo Testamento. Así que es necesario que cuando estemos enseñando las escrituras, ustedes apunten los puntos fundamentales para poder entonces tener algo para poder responder. Lo voy a hacer de esa manera.
ya no voy a grabar las clases, ya voy a hacerlo más individual. No quiero hacerlo tipo conferencia, quiero hacerlo tipo estudio bíblico, que tengamos una interacción unos con los otros, que te mantengas alerta de lo que se está enseñando para al final, cuando se hagan las preguntas, escribir. Es importante escribir, hermano, escribir tus notas, porque cuando uno escribe y oye, se asimila más la palabra de Dios. Pero cuando uno es oyente nada más, de lo que oyes, no retienes casi nada, pero cuando tú escribes, tú retienes más. Y entonces cuando preguntas y hay diálogo entre ustedes y nosotros, entonces ahí se va a quedar más en nuestro corazón. Y que espero que Salmo 15 se haya quedado en el corazón de ustedes. Así que Dios me los bendiga. Voy a parar yo estoy grabando solamente.